Mis hermanos queridos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan, que sin lugar a dudas creo que ha sido de edificación para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a entrar al capítulo número 16, que es una continuación de la historia del Señor Jesucristo en las últimas horas antes de ir a la cruz, que Él escogió tener y compartir con sus discípulos, enseñar una serie de cosas fundamentales para la vida de ellos y para la vida de la iglesia que seguiría a ellos. Y recordemos que el tema que estamos tratando, que el Señor está planteando, es el tema de la persecución en un mundo hostil al Evangelio, hostil a Jesús. Él lo ha introducido a partir del capítulo 15, por allá del versículo 18 en adelante, y hemos visto toda una serie de advertencias del Señor. Pero el Señor, mis hermanos, quiere recordar a los discípulos que no enfrentarán esa hostilidad de parte del mundo solos. Ellos son testigos, pero recibirán el poder del Espíritu Santo, que vendrá también a ser testimonio y testigo, a tal punto de que es el Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante en este estudio del capítulo 16, el Espíritu Santo el que convencerá al mundo, a los incrédulos, de pecado, juicio y justicia. Y quiero que podemos ver los primeros 6 versículos del capítulo 16 y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en estos versículos. Dice capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y mis hermanos, aquí empezamos a ver una relación ya más específica con los que ejecutan la persecución. Y nos damos cuenta de que sin lugar a dudas son religiosos. Hermanos, los creyentes vivimos en un mundo de religión, de filosofías, porque cada una de las personas de esta tierra, pues lee el mundo, lee toda la creación, lee qué es la humanidad con los ojos de algún sistema, con los ojos de una filosofía, con los ojos de una religión. Y hermanos, sin lugar a dudas, la única verdad, y ya lo hemos estudiado aquí en el capítulo 14, la única verdad que establece las cosas como realmente son y que al creyente le han sido reveladas por la misericordia del Señor, por su Espíritu, es la verdad de Cristo. Dios ha designado, Dios el Padre ha designado que su Hijo Jesucristo es la única forma de acercarse a Él. Todos los hombres, y nos lo explica muy bien Juan, todos los hombres deben acercarse a Dios en el nombre de su Hijo. Por eso empezábamos este estudio de Juan en, por ejemplo, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo que hemos estudiado también nos dice que el mundo entonces rechaza al Hijo de Dios y quiere determinar su propia forma de acercarse a Dios. Eso, mis hermanos, lo llamamos religión. Y el resultado, mis hermanos, es que en un mundo lleno de religiones y muchas veces de extremismos religiosos, de personas que se quieren acercar a Dios, el creyente
el creyente cristiano y bíblico que expone la verdad, no solamente con sus palabras, sino con su vida, sin lugar a dudas tendrá persecución. Y estamos en un momento en la historia, no solamente en la historia de la humanidad, sino aún en la historia del cristianismo de nuestro país, en que vemos toda una serie de filosofías acerca de cosas que Dios ha definido sobre la vida, sobre la identidad sexual del hombre. Y los que no pensamos de la manera que ellos piensan, estamos siendo sin duda atacados. Entonces, Jesús nos está advirtiendo de esos extremismos que van a surgir naturalmente. Entonces, el versículo, fíjate, el versículo número 1 nos dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Jesús les está advirtiendo que lo que viene hablando tiene un propósito esencial, es que ellos no tengan tropiezo, no caigan en trampa, no tambaleen. Y mis hermanos, la persecución por parte de los hombres, especialmente de los hombres religiosos, sin lugar a dudas, creo que los utiliza el enemigo como un obstáculo para el creyente. Y entonces ahí es donde nos enfrentamos día a día a que los creyentes podemos ser cuestionados, rechazados, criticados, ridiculizados. La gente se burla de los creyentes, la gente se burla de lo que piensan los creyentes sobre determinadas áreas en la vida que nos está pasando. Somos pasados por alto y hasta el punto de ser atacados y en muchos países torturados. Y mis hermanos, esta persecución que a veces es muy sutil, que a veces también están llevando todos los medios de comunicación para que nuestra conciencia pueda ser modelada a las ideas de ellos, está constantemente atacando al creyente y hacen que un creyente se cuestione sus creencias y hacen que un creyente se debilite y regrese tal vez al camino de una falsa religión por obras. Y hacen también que el creyente tal vez se calle, que sea para él difícil dar un testimonio de fe, hasta el punto de que el creyente pues niega a Jesús tal vez no en su corazón, pero sí en sus acciones. Entonces quiero que veamos tres punticos acerca de esta persecución de tipo religioso o ideológico. La primera es la característica de esa persecución, la segunda es el motivo de esa persecución y la tercera es la preparación para esa persecución. Y lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es las características de esa persecución, porque es una persecución bien específica, es una persecución, llamémosla así, religiosa. El Señor Jesucristo está advirtiendo a los discípulos qué va a pasar, qué va a pasar en estas primeras horas, en estos primeros días que están ya a punto de ocurrir con ellos cuando el Señor Jesucristo vaya a la cruz. Dice el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esta persecución no es nueva, mis hermanos. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en los libros que venimos estudiando como Miqueas, como el mismo libro de Amós, como la persecución a los profetas venía primeramente de personas que se consideraban religiosas, que consideraban que estaban sirviendo a Dios. Y eran personas que tal vez sinceramente decían conocer a Dios y querían hacer lo que ellos creían que Dios quería. Pensaban que estaban defendiendo el ideal de Dios, limpiando de enseñanza falsa, de una enseñanza tal vez perjudicial al judaísmo, como vemos en Miqueas, como sufrió Jeremías, como el mismo Isaías fue víctima de esa persecución.
Y es increíble, mis hermanos, que esa misma realidad la vivió el Señor Jesucristo de manera muy especial, que es lo que hemos visto a partir del capítulo 5 de Juan. Personas que se levantan contra Jesús. Y de los que llamamos fariseos, de los escribas, de los saduceos, personas se levantan contra Jesús en contra de la verdad que Jesús exponía. Y no es de sorprendernos de ninguna manera que estas personas manifestaran que con lo que estaban haciendo servían a Dios. El mismo apóstol Pablo, en cada uno de sus testimonios en el libro de los Hechos, por ejemplo en Hechos 22:4, cuenta que él perseguía, antes de tener un encuentro con el Señor Jesús, perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y más adelante en el testimonio ante Herodes Agripa, en el versículo 26, del 9 en adelante, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces aquí hay un ejemplo perfecto de alguien que es muy radical en sus ideales en contra del Señor Jesús. Es una persona que está plenamente convencida que el Señor Jesús y sus seguidores mienten. Las ideologías, sin lugar a dudas, van en contra de lo que ellos piensan. Y por ejemplo dice Santiago capítulo 5 versículo 10, hablando: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces es una realidad que debemos esperar. Es una realidad característica de que la persecución muchas veces viene aún de ámbitos aparentemente cristianos. Hoy se han levantado una serie de iglesias, entre comillas, llamémoslas así, que han rebajado los estándares de Dios. Y esto no es nuevo. En un momento en la historia del cristianismo se levantó la Iglesia Cristiana Católica y en procesos determinados en la historia de la Iglesia, ellos torcieron las escrituras y empezaron a perseguir a las personas que daban testimonio de las escrituras. Entre ellos famosos nombres como Juan Hus, que fue quemado en la hoguera. El mismo Lutero fue perseguido, aunque no muerto. La misma historia de la Santa Inquisición fue una historia de persecución contra las ideales del verdadero cristianismo, mis hermanos. Y ya no lo había advertido Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Eso sí, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces es una realidad, mis queridos hermanos, que esto se ha presentado, lo que la Biblia nos apunta, aún desde el Edén. La obra de Satanás fue engañar a Eva y por allí en el mismo camino a Adán. Hasta el final de los tiempos que habla personas hablando mentiras y persiguiendo a los que hablan la verdad. Y lo segundo que vamos a ver en el versículo número 3 es el motivo de la persecución. ¿Por qué estas personas expulsarían de las sinagogas y serían capaces de asesinar pensando que rendían un servicio a Dios? Y el Señor lo pone muy claro. Versículo 3:
Y harán esto porque no conocen al Padre, ni me conocen a mí. Recuerde que estamos hablando de personas que decían conocer a Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde los Evangelios hasta las epístolas, vemos a muchas personas que afirmaban defender los intereses de Dios, defender la doctrina. Pero realmente lo que nos dice Jesús es que ellos no conocían a Dios ni lo conocían a Él mismo. Entonces, ese motivo, Jesús da un motivo que de alguna manera subyace a todos los demás motivos de la persecución. Los falsos, mis hermanos, no conocen a Dios ni a su Hijo y no les interesa conocerlo. Ellos creen que conocen a Dios, pero realmente no lo conocen. Tienen su propia idea, su propio razonamiento, tienen, digámoslo así, su propio ídolo que está en su imaginación y ellos están engañados, como dice por allá en el libro de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 18, dice que tienen el entendimiento entenebrecido, que están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En resumen, porque no son creyentes, porque no creen en el Señor Jesucristo, porque rechazan a Cristo, rechazan su declaración de ser el Hijo de Dios que le hemos visto en todo el conflicto con los fariseos en el libro de Juan, y rechazan que el Señor Jesús ha venido de Dios, que está al lado de Dios, que ha venido con un plan perfecto para morir por los pecadores. Muchos de ellos consideran a Cristo solo un hombre, tal vez hasta un buen hombre y tal vez hasta podían hablar de él, pero no más de allí, no más que un buen hombre. Y ese es un rechazo, mis hermanos, a la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? A la revelación de la palabra del Señor. Y rechazan ello porque no lo conocen, no quieren ningún Señor sobre sus vidas que les demande o les exija algo. Desde el ateo al que está tal vez en una secta, en una religión falsa, tienen en común que tienen una imagen distorsionada de Dios. Y la reacción natural que ya hemos visto en el libro de Juan es que las tinieblas rechazan la luz, porque estos hombres aman más las tinieblas que la luz. Ese es el fundamento de su condenación. Por allá en el libro de Romanos, la epístola de los Romanos, capítulo 10, versículo 3, Pablo nos dice que aún de su pueblo, aún del pueblo judío, han ignorado la justicia de Dios, procurando establecer su propia justicia. Ellos no se han sujetado a la justicia de Dios y fue lo que pasó con muchos judíos en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo. Pablo mismo era uno de ellos. Por la gracia del Señor vino luz a su vida y vino luz y revelación a sus ojos. Pero sin lugar a dudas es una condición. Nosotros ya habíamos visto en el capítulo 15, versículo 21 de Juan, esa razón, más todo esto, hablando de la persecución, os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, es una falta de conocimiento y podríamos resumirlo en una falta de nuevo nacimiento. Por eso, ¿qué necesitan ellos? La luz del Evangelio, como la necesita todo hombre en esta tierra. Y el Señor nos pone como testimonio aún para ellos, para que la luz del Evangelio penetre sus corazones y transforme por el Espíritu Santo sus corazones. Y lo tercero, mis hermanos, a partir del capítulo 4, que es muy interesante que veamos, es la preparación que el Señor
nos llama a tener para la persecución. Versículo 4 y vamos a leerlo más. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y tal vez lo primero que podríamos decir al respecto es que el creyente debe esperar la persecución, de que no debe ser una sorpresa y no debe ser encontrado fuera de guardia. Sin lugar a dudas, estamos ante una guerra, mis hermanos, y es una guerra ideológica de alguna manera. Y el mismo Pedro le advierte a las iglesias de Asia que no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En el capítulo 4, versículos 12 y 13. Y esta es una realidad, mis hermanos, y ya lo hemos hablado aquí en el capítulo 15, que el creyente debe esperar la persecución, que el creyente debe esperar tal vez ser ridiculizado en cualquiera de sus ámbitos por dar testimonio, cuestionado, calumniado, tal vez criticado y tal vez hasta abusado, torturado, atacado, encarcelado. Son realidades que, mis hermanos, el Señor nos ha advertido. Me gusta cómo el Señor a sus discípulos en muchas ocasiones les advierte acerca de las realidades que podían esperar cuando Él se fuera, porque Él les dice que hasta el momento ellos no habían tenido la persecución sobre sus propias vidas, porque Él estaba con ellos, Él les había guardado. Entonces Él está haciendo un recordatorio constante de que el seguir al Señor Jesucristo representa un desafío para las tinieblas. El Señor en el capítulo 15 de Juan, versículo 20, ya les había dicho, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero en el versículo número 5 nos deja ver el Señor algo bien importante. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta. El creyente debe saber, y es lo segundo que quiero compartirles, que Jesús reina, que Jesús vino, se hizo carne, pero en su plan perfecto decidió partir a la diestra del Padre. Y Jesús les habla a los discípulos de que iban a enfrentar la persecución en el mundo con Él en otro lugar, a la diestra del Padre. Entonces los creyentes, hermanos, somos fortalecidos en esta realidad de que aunque el Señor no está físicamente con nosotros, Él nos ha dejado el Espíritu Santo como un gran consolador, como un gran ayudador, y lo hemos estudiado, lo vamos a seguir estudiando, porque el fundamento de todo el argumento del Señor es: no se van a quedar solos. Aunque el Señor por allá va a decir en el capítulo 17, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Es la oración del Señor al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y esta es una realidad, hermanos. Sabemos que el Señor reina de verdad. Sabemos que el Señor ha sido exaltado hasta lo sumo y le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, que Él ha sido coronado de gloria y de honra. Y eso prepara al creyente porque fíjense que aquí hay una pregunta que los discípulos no hacen.
porque el Señor dice, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ellos estaban en ese momento tal vez tan ansiosos, tan preocupados por lo que el Señor les estaba diciendo. Al llegar al punto de la tristeza, y ya lo vamos a ver, que no pensaron, bueno, entonces el Señor Jesús, ¿dónde se va a ir? Ya estudiamos en el capítulo 14 que Él iba a preparar un lugar para compartir con los creyentes. Y aquí podemos pensar, hermanos, que el creyente debe estar constantemente pensando y meditando en dónde está su destino, de que no es ciudadano de este mundo y que como ciudadano del cielo, este mundo no es su lugar de establecimiento. Este mundo es un lugar donde solo hacemos tiendas por el tiempo que el Señor nos permita estar aquí. Jesús había ido al Padre, el que lo envió. Él ha regresado al cielo y aunque tal vez la persecución fuera tan cruenta que los creyentes murieran en esa persecución, ¿qué pasaría? Inmediatamente estarían en la presencia del Señor. Entonces, si los perseguidores asesinan al creyente, el creyente gana, no pierde, gana algo mucho mejor que esta vida y gana la presencia del Señor mismo para siempre. Entonces, tener en la mente nuestro destino nos va a impulsar a saber que no estamos en las manos de nuestros perseguidores. Cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Y, es bien importante esto. El Señor rogaba ahí mismo en Juan 17, que lo veremos más adelante: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el destino del creyente? ¿Dónde va a ir? Ya sea que muera de una enfermedad o de un infarto, o que muera asesinado por el nombre de Jesús. Va a ser la presencia del Señor. Y en el versículo número 6, fíjate lo que pasa. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pues lo que debieran hacer los creyentes es apegarse a la realidad que estudiaremos la semana próxima, la realidad del Espíritu Santo. En el versículo 7, que nos conviene que el Señor se vaya. La realidad es que tenemos un ayudador. Y lo veremos más adelante, de cómo el ayudador es el que va a hablar por nosotros, es el que fortalecerá en medio de la persecución, es el que dará de nuevo para hablar en un mundo de oscuridad de la hermosa palabra del Señor. Aunque en ese momento, fíjate, tristeza había llenado el corazón de los discípulos, el Espíritu Santo traería gozo. Y el ejemplo clásico es el apóstol Pablo, que finalmente en sus fuerzas fue el único que intentó estar cerca del Señor en el juicio. Y por su propia debilidad en ese momento fue probado para dar testimonio del Señor y lamentablemente fracasó. Pero fue su propia fuerza en la que tal vez trató de dar testimonio del Señor. Porque vemos un Pedro muy diferente en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, donde realmente empezó la persecución aún en la cárcel, aún ante la realidad de ser decapitado, de ser muerto. Y vemos a un Pedro totalmente valiente en el poder del Espíritu Santo. Y mis hermanos, creo que el Señor nos habla aquí de cosas bien claras acerca de lo que significa seguirlo a Él y de lo que debemos esperar
Así cualquiera que busca seguir al Señor tiene que calcular sus caminos, pero la realidad es que aún en la persecución el Señor es exaltado y los creyentes somos transformados en medio de esa persecución y somos fundamentados y nos hacemos fuertes para la gloria del Señor. Les pido que oremos y le demos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por las palabras del capítulo 16 de Juan, porque nos muestran la realidad, Señor, una realidad a la que a veces queremos, Señor, en nuestro propio corazón tapar. Y es que el creyente va a ser rechazado y perseguido como tú y tu Hijo lo han sido, Señor, aún en toda la historia, por muchas personas que no te conocen. Y reconocemos que es solo el Evangelio el que puede transformar corazones, así como fueron transformados nuestros corazones, Señor. Y por eso te oramos, Señor, aún por los que se levantan contra ti, alrededor de nosotros, los que levantan su mano para no reconocerte como el Dios poderoso, para que tu poder transformador a través del Espíritu penetre profundo en sus corazones. Y te oramos también por nosotros para que, como veíamos, Señor, no solamente estemos alertas, sino estemos confiados, dependiendo y descansando, Señor, en tu Hijo Jesucristo, como nuestro gran Salvador y gran protector. Te damos gracias por este tiempo, por este grupo de estudio de la Escritura, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un muy buen tiempo de meditación en estos versículos. Un abrazo para todos.